El cuento costumbrista mexicano es una ponencia colectiva de Mario Calderón Hernández y de Alí Calderón Farfán. El cuento costumbrista en México empezó en 1838 con la publicación de La procesión de Ignacio Rodríguez Galván y terminó en 1903 con la edición de novelas cortas BAM número 49, libro donde se encuentra La horma de su zapato de José López Portillo y Rojas. Se derivó de la novela costumbrista y sus características son pintoresquismo, patriotismo, moral, personajes arquetípicos que buscan ascender de nivel social a través del matrimonio sin que medie el trabajo. Su discurso se construye con modismos, refranes y arcaísmos, lo que convierte al costumbrismo en una verdadera tendencia literaria independiente del realismo es que sus personajes no se guían por lo que sienten ni por la razón, sino por lo que debe ser de acuerdo a las costumbres. El costumbrismo había aparecido en México desde 1832, con la publicación de Don Catrín de la Fachenda de José Joaquín Fernández de Lizardi. El pensador mexicano se basa para su escritura en la escuela de costumbres o reflexiones morales e históricas de otro escritor francés, Blanchard. Esta obra apareció en español en 1797. El cuento costumbrista fue escrito por Ignacio Rodríguez Galván, Guillermo Prieto, Francisco Zarco y José López Portillo y Rojas. Aquí se analizarán dos cuentos representativos. La ocasión hacia ladrón de Francisco Zarco. Francisco Zarco nació en Durango en 1829 y murió en la Ciudad de México en 1869. Fue periodista político y su obra de creación literaria hoy se encuentra editada por la editorial Porrúa en el libro Escritos Literarios, colección Sepan Cuántos. La ocasión hacia el ladrón, publicado en el diario La Ilustración en 1850, posee un título propio del costumbrismo, pues se basa en el refrán la ocasión hacia el ladrón, y ese es el concepto desarrollado en el texto. Otras obras con un refrán como título son la novela Astucia o Los charros contrabandistas de la rama de Luis G. Inclán, cuyo nombre se derivó del refrán con ayuda y reflexión se aprovecha de ocasión. Otra novela con título de refrán es Baile y Cochino de José T. Cuellar, que tomó el nombre de Baile y Cochino, el del vecino. Este cuento de Francisco Zarco que nos ocupa cuenta la historia de un comerciante, don Melitón, que se dedicó exclusivamente a acumular dinero a través del comercio en una tienda de abarrotes. Cuando sobrepasa los 40 años, se siente solo, nada le satisface y se da cuenta de que necesita una compañera. Hay una joven de 16 años, Pepita, vecina de su tienda, con quien, por iniciativa de la mamá de ella, se establece una relación de interés económico por parte de ella y de necesidad de compañía joven por parte de él. Como era costumbre, mediante la intervención del sacerdote confesor, se apresura el matrimonio. El marido complace en todo a la joven esposa y pretende educarla contratando profesores de idiomas y de música. En una ocasión que el marido viaja por motivos de negocios, la esposa tiene relaciones sexuales con su primo Manuel, con sus diversos maestros y con quien lleva la contabilidad de la tienda, solamente porque se da la ocasión. Al regresar el marido, el portero de la casa comenta lo sucedido al comerciante Melitón. Él pretende abandonar a su esposa depositándola en un convento, pero la madre, a través de un amigo de Melitón, lo convence de que ha cometido el error de propiciar la ocasión y de que ha sido él el culpable del desliz de su esposa. Y la perdona y continúa su vida de manera natural. En el cuento que se desarrolla en la Ciudad de México aparece el ciclo de la mujer que busca ascender de nivel social a través del matrimonio. Este asunto había sido tratado ya por Fernández de Lizardi en Don Catrín de la Fachenda y más tarde aparecerá en Ensalada de Pollos de José T. Cuellar, en La Calandria de Rafael Delgado, en La Bola de Emilio Rabasa, en La Rumba de Ángel de Campo y en Antón Pérez de Manuel Sánchez Mármol. Lo literario en el cuento se consigue a través de la ironía, el buen humor, la fuerza narrativa, el desglose del refrán con numerosos ejemplos de comprobación, y en el simbolismo de los nombres de los protagonistas, pues Melitón, el marido,
que perdona a su mujer la infidelidad significa miel, y la esposa infiel Pepita quizá presente relación de su nombre con el término vulgar Pepita para nombrar el clítoris femenino. El cuento de Francisco Zarco parece adelantado a su tiempo porque su lenguaje no parece gastado, maneja, como ya expliqué, la ironía, pero además combina características propias del teatro, como presentar al inicio los personajes. En cuanto a la visión del mundo, el cuento también parece muy adelantado a su tiempo, pues con pensamiento liberal, el protagonista perdona a su esposa. En suma, La ocasión hacia el ladrón es un buen cuento. La horma de su zapato de José López Portillo y Rojas. La historia de la horma de su zapato pretende moralizar. Se narra que irrumpió en el centro del pueblo de Saulán Patricio Ramos, un joven rebelde que pretende sembrar el terror imponiendo su machismo y satisfaciendo sus deseos. No atiende a la gente ni al cura. Dice que solo hará caso a la maestrita si se va con él. Y finalmente se arrodilla y obedece únicamente a su padre. Hay pintoresquismo y aparecen costumbres típicas del pueblo mexicano. Se describe un pueblo de México con sus mercados improvisados y la fruta de su región. Es un cuento costumbrista por las siguientes particularidades. Se describen costumbres sobresalientes del pueblo. Los personajes son arquetípicos, pues Patricio es completamente temerario. Crisanto, que significa flor de oro, es el típico dueño de la tienda del pueblo. Maestrita, Serafina Palomo, es la clásica profesora. Ángel de feminidad que se sacrifica por el bien de la comunidad. El sacerdote, la autoridad moral indiscutible, y Roque Guerrero, el presidente municipal, que significa rugido, estruendo de guerra, que apela a la solución de acuerdo a las costumbres o al pensamiento popular. Pertenece al costumbrismo sobre todo porque la visión del mundo descansa en atender a lo que debe ser de acuerdo a las costumbres, ya que el presidente municipal considera que la verdadera autoridad es la del padre. Por eso confía en el castigo y la educación paterna. Deja el problema de Patricio en manos de su progenitor. En cuanto al lenguaje, aparece un refrán por título. Se encontró con la horma de su zapato para expresar que eso es lo único que lo contiene. Se emplean frases hechas y modismos como un hombre bien dado, aquí pasándola, hombre de pelo en pecho, me cuadra, la buena a la buena de Dios. Asimismo se emplean arcaísmos como agora, ancina y mesmo. Conclusiones. El cuento costumbrista en México comenzó con la publicación de la procesión de Ignacio Rodríguez Galván en el año nuevo 1838 y terminó en 1903 con la publicación de novelas cortas BAM número 49, libro donde se encuentra la horma de su zapato. El cuento costumbrista posee las mismas características de la novela costumbrista. Presenta las costumbres sobresalientes de su época, personajes arquetípicos, completamente malos o totalmente buenos. Posee nacionalismo, se pretende moralizar. El discurso narrativo se construye con modismos, refranes y frases hechas, y no pretende renovar la lengua como la mayoría de las tendencias literarias, sino que, por el contrario, intenta conservar el idioma de los siglos de oro. Por eso contiene numerosos arcaísmos y refranes y modismos. La ideología que le da sentido es que los personajes se conducen no por el sentimiento ni por la razón, sino por lo que debe ser de acuerdo a las costumbres. Los personajes de las novelas y cuentos costumbristas, según el existencialismo de Jean-Paul Sartre del siglo XX, tendrían existencia banal, no auténtica, porque no viven su propia vida tomando sus propias decisiones, sino que viven la vida de los otros. Gracias.